La gran venida eminente de Cristo y los acontecimientos mundiales. La revelación de Yahweh Elohim que lo manifiesto a los profetas y apóstoles hoy en este tiempo lo ha manifestado a través del mensajeros de la hora. En Jesucristo está la revelación de Dios, y Él aún es la palabra. Y cualquiera que se extravía de esa palabra, no perseverando en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Segunda Juan 1, 9. Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y de siempre, y esperemos al que viene, a llevar a pueblo redimido que pagó precio de sangre por nosotros. Estamos en vísperas hacia la venida de Cristo. Prepárate para el encuentro con Yeshua Mashiach porque ya está a la puerta. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Apocalipsis 3, 6. Yo, Eusebio Castillo, por revelación de Jesucristo, escribí este libro concerniente a la venida de Cristo, mostrándome puntos muy importantes antes y después de su venida. Introducción. Esperando la venida de Cristo. La venida de Cristo es un evento inminente, su espera es para los valientes porque su venida no es color de rosas. No hay mayor oído dócil, o el que sabe oír, porque él sí, lo esperará. No hay buen cristiano, pero sí hay creyentes obedientes al Señor que lucharon hasta lograr tal objetivo aún en sus errores, porque supieron reconocer en alguna falta cometida, aún en las pruebas y luchas, y muchos de ellos entregaron sus vidas por defender el Evangelio. Y esa es la razón que hoy tenemos esa palabra viva y genuina, de vida, que nos da la esperanza a un nuevo amanecer y no la debamos desaprovechar. La vida del mundo es solo pasajera porque la que viene es eterna. El mundo tal vez nos puede mostrar muchos colores que nos engaña tenerlo todo. Pero si analizamos del punto de vista con entendimiento veremos que tan solo es un sueño fantasioso en esta tierra, y muchos han caído en ese engaño. Satanás a muchos les tiene prisionero que no pueden salir, cuando se ven atrapados, enredados, por estar miscuidos en cualquier red de pecado, de maldad. Pues todo aquel que comete pecado esclavo del pecado es San Juan 8, 34. La Biblia dice que todo lo que el hombre sembrare eso mismo cosechará, y el pecado trae consigo muerte. Y esa es la razón de tanta pobreza, maldición y todo lo demás que acaba el creyente si no sale a tiempo porque es camino de muerte. Para la espera en la preparación a entrar a la verdadera manifestación del rapto de la iglesia. Es tomar una verdadera decisión en servir a Dios lleno del Espíritu Santo cumpliendo su palabra, para así incentivar a otros a entrar al reino. El Señor dice: mirad a mí, y sed salvos, todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios, y no hay más. Isaías 45, 22. En este tiempo postrero al pasar la medianoche se tornó el silencio, y estamos viendo los cambios globales en este mundo, naciones que le hacen complicado la vida hacia la humanidad, por leyes radicales corruptas dadas por reyes, eminentes que solo piensan en su futuro de tomar el mundo para un desorden mundial. La medianoche hacia el rapto empezó en los gobiernos demócratas finales del tiempo del primer sello. Y hoy esta medianoche está más avanzada. Nuestras lámparas ya no están brillando, ya no alumbran en la noche, ¿o acaso no ve la problemática a nivel mundial en todas las esferas? Y aún en la iglesia se ve una dirección mediatizada, lleno de formalismo, modernismo, politeísmo, liberalismo y todo lo demás. Por eso que la iglesia no ve más allá de lo espiritual, está ciega, solo parpadean sus ojos. Y muchos de los creyentes caminan palpando la pared, y ha tomado otra dirección en esta medianoche más avanzada. El grito a las vírgenes ya se ha dado, que ha sido en el tiempo de la voz de mando por medio del mensajero William Branham. Estamos en el tiempo de la preparación de nuestras lámparas. Y que estamos justamente terminando el tiempo de la voz de Arcángel y que termina en este tiempo del cuarto sello gobierno de Donald Trump Biden, para empezar la voz de trompeta en el tiempo de la séptima trompeta donde se manifestarán los gobiernos mundiales del segundo gobierno, séptima cabeza de la bestia. Apocalipsis 12 y 13. Estamos tan cerca al rapto de la iglesia, hay que estar preparados porque el Señor vendrá a la hora que no pensáis. Y respecto al mundo, está en tinieblas que pronto manifestará su degradación a través de la Gran Babilonia, por eso la iglesia ya no brilla como debe de ser por causa de los dogmas, hábitos, y el modernismo que han llenado las iglesias por causa del plan denominal. Y lo que concierne a los estados de gobierno, están más ocupados en tomar las naciones para gobernarlas según a su sistema. Y la humanidad ha perdido el amor de Dios, por causa de la maldad que se ha acrecentado más y más, cumpliéndose las profecías. Pero Dios te dice, aún en medio de estos tiempos sin sabores de la vida: mirad a mí, y sed salvos, todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios, y no hay más. Isaías 45, 22. He aquí que no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír.
Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Isaías 59, 1, 2. Dios está presto a recibirnos siempre y cuando vengamos a Él voluntariamente. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos, y los elementos, siendo quemados, se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Segunda Pedro 3, 9 al 13. Y lo que respecta a la Iglesia, especialmente en las denominaciones, está el modernismo, liberalismo, el politeísmo, etcétera, etcétera. La Iglesia está metido en los dogmas, tradiciones, idolatría. Quitando y agregando la palabra de Dios, esto impedirá para muchos el encuentro con Jesús en los aires. Los creyentes deben saber que Dios nos ha llamado para ser libres de todo mal, y no ser esclavos del pecado. Sé que no somos perfectos, pero vayamos a la perfección, a la santificación, practicando la justicia. Porque si es todo lo contrario, aún teniendo salud sea espiritual o físicamente, el Señor te dice: mirad, has sido sanado. No peques más, para que no te venga alguna cosa peor. Juan 5, 14. Y como pastores tenemos mayor culpa cuando no advertimos lo que se avecina a esta generación. Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento. El Señor dijo: pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo, y lo habrían hecho volver de su mal camino, y de la maldad de sus obras. Jeremías 23, 22. Pero muchas de las veces, no nos interesa al perdido sin Cristo. Oremos a Dios para que tenga misericordia de las almas perdidas y los salve de la terrible condenación. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Filipenses 2, 13. Aunque por otro lado hay pastores que se creen bien celosos de la grey, pero no conforme a ciencia. No quieren que otros líderes le compartan al pueblo de la palabra de Dios, se cree autosuficientes. Son orgullosos y todo lo demás, y llegan hasta el punto de hacerse dueño de la vida de la iglesia, como el no dejarles confraternizar con sus hermanos de otras iglesias, pensando que ellos son los únicos que tienen la verdad, pero están muy equivocados. Y así están la mayor parte de la iglesia, que al fin y al cabo, cada líder con su denominación piensan diferente una de otra. Y ellos serían los únicos responsables, y culpables de la caída de la iglesia respecto a la división mundial. La iglesia es una sola, pero lo han retaceado en partículas, haciéndoles en organizaciones. Y lo han hecho creer al creyente que el plan denominal es una bendición de Dios. Y aún les dicen que el sistema denominal es para un buen orden de la iglesia de Cristo. O sea que el plan de la iglesia primitiva para ellos era tan simple, pues están tan muy equivocados. Porque les comunico que la guianza de aquella iglesia primitiva, era, y es, la verdadera y única en la perfección de Dios. Que es hoy nuestro gran ejemplo, y que aún eran sin denominacionalismo, a pesar de estar aquella iglesia en las diferentes lenguas y en los diferentes países que se encontraban. La iglesia es un organismo y no una organización, y su resultado para este tiempo es tener una iglesia llena de dogmas, que cada una argumentara de la otra, teniendo sus propios reglamentos. Y esto llegará hasta la Gran Babilonia. Recordar lo que dijo el siervo Santiago respecto a la religión. Si alguno se cree religioso entre vosotros, y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones, y guardarse sin mancha del mundo. Santiago 1, 26, 27. Pues si los líderes de las organizaciones religiosas no tienen estos requisitos, ya hace tiempo, tal religión ha sido vana. Y tendrán que volverse a la palabra. Dios no está en la denominación, Dios está en su palabra. Y el día del juicio, Dios no los juzgará a las denominaciones, pero sí juzgará a los líderes de las denominaciones. Dios juzgará individualmente y no por grupos. Y en el día del rapto aquella iglesia denominal no estará apta para ser llevada, por la única razón que Dios no viene a llevar a una iglesia pluralmente sino individualmente.
Cada uno se salvará según fue enseñado en la palabra, y aun en este tiempo que nos encontramos en un tiempo final, que si no están preparados según a la palabra apostólica y profética se quedarán. Aquella iglesia necesitada en un tiempo de los gobiernos globales no tendrán tal vez oportunidad de la llenura del Espíritu Santo, por la única razón que habrá gran desamor dentro de la iglesia en aquel tiempo. Por ejemplo, analice la parábola de las 10 vírgenes para los tiempos finales, saldrán a florecer estas dos formas de creyentes. Las 5 vírgenes prudentes harán desamor a las 5 vírgenes insensatas. Las vírgenes insensatas irán a las prudentes a pedirle aceite para sus lámparas porque se les apagará. Ahora veamos cuándo y cómo se dieron cuenta que les faltaba el aceite a las vírgenes descuidadas. Será justamente en los últimos días de su preparación, que será después de la manifestación de la voz de mando o grito vigoroso, y aún será después de la manifestación de la voz del arcángel. Porque después de la manifestación de la preparación de la voz de arcángel viene la trompeta final, séptima trompeta hacia el rapto, que la iglesia estará lista para irse con el Señor. Esta forma de preparación de las 10 vírgenes, no es la preparación como se lo hacía anteriormente, sino que esta preparación está basado solo en arreglar nuestras vidas, con lo que hemos atesorado anteriormente. Que si no tenemos lo suficiente de espíritu será lamentable después, hoy es el tiempo de conseguir lo de Dios, lo que se pueda. Porque llega tiempos del gran desamor que habrá en la tierra, hoy es el tiempo de trabajar, ayudar al necesitado, al huérfano, a la viuda, al desamparado, etc. Porque para el tiempo de los días finales hacia el rapto, el cristiano estará más ocupado en arreglar su vida espiritual para irse con el Señor, y eso será la voluntad de Dios. Los cristianos prudentes dirán a los insensatos cuando les pidan ayuda, vayan más bien a los que venden. ¿Y ahora quiénes son aquellos vendedores? Son aquellos mensajeros. Y aquellas vírgenes irresponsables son todos los creyentes que están en las diferentes denominaciones que un día irán a pedir a los prudentes del Espíritu Santo, pero serán negadas, rechazadas. Ahora, ¿por qué se les acaba el Espíritu Santo a las vírgenes insensatas? La respuesta es porque no atesoraron para el futuro, fueron conformistas. Las denominaciones no pueden atesorar el Espíritu Santo porque tales creyentes, una vez instituido como denominación, anulan la guianza del Espíritu Santo en sus vidas, quedando solo con lo que tienen. Todo porque asume la guianza, el cuerpo directivo pastoral de las denominaciones, por la razón que está establecido en jerarquías, de rangos mayor y menor, que es nicolaísmo. Dejando la guianza del Espíritu Santo, que un día dijo el Espíritu Santo: apartarme a Pablo y a Bernabé para la obra que os he llamado. Por ejemplo, respecto a los obispos y anciano, las denominaciones lo han puesto dentro de la grey por ramas de jerarquías, igual como lo hacen los del catolicismo. Al obispo lo han subido como un representante de eminencia. Pues les comunico que obispo según la Biblia os enseña que es la profesión del hombre y no uno de alta jerarquía. Por ejemplo, anciano es el hombre de experiencia por su alta madurez que tiene por los muchos años que pasó. Pues si hubiese sido, por ejemplo, el obispo uno de alta autoridad, entonces obispo hubiese sido el apóstol Pablo o Timoteo, pero no. Más bien Pablo le dijo a Timoteo: pon ancianos y obispos en la iglesia. O sea, pon ayudantes, pues eso es lo que son. Y no uno de alta autoridad. Pues han hecho con la iglesia una gran organización lleno de dogmas y nicolaísmo, porque nicolaísmo significa tenerlo bajo dominio al menor rango. La iglesia es un organismo y no una organización. Por eso hago una pregunta, amado lector: ¿qué denominación ahora se mueve en el poder de Dios? No es solo emocionalismo, y el espíritu de error que está en el control manifestándose en diferentes maneras. La iglesia prudente nunca está metida en sistemas políticas, y aún es enseñada a compartir. Pero en aquel tiempo, hará desamor hacia la descuidada. Porque tendrá del espíritu solo para irse con el Señor. Y aún más, aquellos pastores que enseñaban el evangelio de la doctrina de Cristo, y enseñaban del compartimiento para solucionar los problemas del uno al otro, como lo hacen en hoy día, ya no estarán en aquel tiempo. La razón es clara. Es que los pastores para aquel entonces, estarán en manos del gobierno del anticristo. Y otros estarán fugados, porque estarán perseguidos por la justicia del gobierno, esto es la pura verdad. Más bien hoy deben enseñar los pastores a la grey, cómo afrontar para ese tiempo. Y aprendan a unirse a sus hermanos de otras iglesias, sin ningún temor ni recelo. Aprender a no traicionarse porque en ese tiempo, habrá mucha traición del uno al otro. El espíritu del anticristo estará manifestándose, todo para impedir nuestra preparación de rapto. Hoy, por ejemplo, nuestra base misionera es hacer lo que Jesús dijo: ir y hacer discípulos a todas las naciones. Eso no lo estamos haciendo, más bien estamos dedicados, ocupados haciendo denominaciones.
El Señor no dijo vayan y hagan organizaciones de iglesias, el Señor más bien dijo vayan y hagan discípulos en mi nombre. Según la Biblia Kadosh israelita dijo. Por lo tanto, vayan a hacer talmidim, discípulos, a gente de todas las naciones, dándoles la inmersión en mi nombre. Y enséñenles a obedecer todo lo que les he ordenado. Yo estaré con ustedes, sí, hasta el fin de la época. Mateo, Matitía 28, 19, 20. Una forma de preparación denominal para un tiempo de persecución y rapto no le servirá de nada a aquella iglesia. Mi alcance como hijo de Dios es indispensable que usted sepan la verdad, que el plan denominal es un retraso a la vida misionera. Y aún les hago saber que a través de la Organización Mundial Denominal, será el puente para llevar a cabo el plan mundial del Anticristo, por medio de la imagen edificada a la bestia Apocalipsis 13, 11. Todo para llegar a hacerse la Gran Babilonia, la madre de las rameras de las abominaciones de la tierra, que será netamente diabólico, porque allí es donde el Anticristo empezará a tomar el control del mundo. Ella engaña a los que viven en la tierra por los milagros que se le permite hacer delante de la bestia, y les dice que hagan una imagen que honre a la bestia que fue herida de muerte por la espada, y vivió otra vez. Le fue permitido infundir aliento en la imagen de la bestia, de modo que la imagen de la bestia pudiera hasta hablar. Y se le permitió que matara a todo aquel que no adorare a la imagen de la bestia. Y hacía que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, recibieran una marca en la mano derecha y en su frente que impedía comprar o vender a todo el que no tuviera la marca, esto es, el nombre de la bestia, o el número de su nombre. Apocalipsis 13, 14 al 17. Esta imagen a la bestia es el Concilio Mundial o Confederación Mundial de Iglesias que estarán dentro del ecumenismo y dentro de poderes de otras instituciones mundiales que estarán unidas al gobierno mundial del Anticristo y esto sucederá en los gobiernos de las dos bestias Apocalipsis 13. La Iglesia evangélica entrará al gobierno del Anticristo por medio del Concilio Mundial u otras instituciones de la Iglesia por amor al dinero, o al cargo que ofrecerá tal gobierno del Anticristo. Ellas aceptarán tal propuesta y recibirá poder y tendrá la autoridad para regir. Mi recomendación es salir inmediato de toda farsa. El Señor dice, salir dentro de ella pueblo mío para no ser destruida como ella. Salir pueblo mío para no ser contagiada de sus plagas y de la muerte que les vendrá. Entonces oí otra voz que salía del cielo decir, salgan de ella, pueblo mío. Para que no compartan en sus pecados, para que no sean infectados con sus plagas, porque sus pecados son una masa enfermiza amontonados hasta el cielo, y Yahweh se ha acordado de sus crímenes. Apocalipsis 18, 4, 5. La imagen a la bestia en tiempo del Anticristo se hará la organización más grande que jamás ha existido en la tierra. Ella llegará a ser la Gran Babilonia, la madre de las rameras. O sea, será la madre de todas las organizaciones, denominaciones, de lo que existe en esta tierra. La iglesia para el rapto para la venida de Cristo. Nuestra espera debía ser pura, sin ninguna contaminación. La santificación no vendrá sin antes salir de sus comodidades, de sus costumbres paganas y dogmas. La iglesia de Cristo fue una iglesia sin denominacionalismo, fue una sola iglesia. El término iglesia es un solo organismo y no una organización. El Señor sabía cómo iba a llegar la iglesia para este tiempo antes del rapto, por eso Él dijo, por medio del siervo Santiago, si alguno se cree religioso entre vosotros, y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones, y guardarse sin mancha del mundo. Santiago 1, 26, 27. Esa es una verdadera religión cristiana ante Dios. Hablando espiritualmente, cumple una función social ante nuestros semejantes, y aún debe mantener en control su lengua fuera del mal, de otra manera, no serán servidores de Cristo porque hace rato ha sido vana tal religión. Si usted está dentro de una religión, y si aquella religión no es pura, ya hace tiempo que ha sido vana. Esto es como si estuvieras sirviendo a Dios dentro de la ley. Porque si Dios te pide tener ciertos requisitos, Él te pedirá cuentas de todo lo que hagas. Aunque en la vida de servicio por gracia también Dios te pide requisitos. Pero con la diferencia que en este campo está su misericordia, su gracia. Cuando uno está dentro de una religión denominación y sus actitudes no concuerdan con la sana doctrina, tal religión es vana, y será juzgado por ley. Aunque diga que será salvo por gracia, todo será vano. Todo por estar en una denominación que está compuesto por reglamentos, sistemas gubernamentales y todo lo demás. Analicemos cómo está la iglesia en hoy día respecto al servicio a Dios. Usted es testigo al respecto.
¿Por qué hay mucha indiferencia en las diferentes denominaciones? ¿Por qué hay un mover diferente en cada denominación una de otra? ¿Por qué se ve la diferencia en el servicio? La iglesia primitiva en cualquier lugar que se encontraba era igual, a pesar de ser de diferentes lenguajes. Por eso digo que las denominaciones nunca fue establecido por Dios. No hay ni un texto bíblico que ampare que la denominación sí existió, o existe dentro de la iglesia. Lo que sí encontramos dentro de la iglesia es las organizaciones que eran de los fariseos, saduceos y otras, y que aún lo será la misma Babilonia, que saldrá del catolicismo del abismo. Por ejemplo, viendo el panorama de la iglesia de hoy, vemos que en la mayor parte, es lo contrario en la palabra, hay mucho error. El problema es que ella está metida en el denominacionalismo que trae materialismo, modernismo, politicismo y liberalismo, etc., especificando lo que habría antes de la venida de Cristo. No sirve de nada estar en aquella denominación porque ya hace rato ha sido vana. Porque allí es donde el anticristo reinará a través de la imagen edificada a la bestia, que es el Concilio Mundial, o Confederación Mundial de Iglesias. Todo esto está dentro del panorama del ecumenismo a través de otras instituciones mundiales que se unirán al anticristo. Estos a la iglesia, a las naciones les prometen libertad, pero ellos mismos son esclavos de corrupción. Porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Segunda Pedro 2, 19. Todo esto al final redundará en destrucción al imperio del anticristo. La espera de Cristo es eminente donde pasarán muchas cosas, solo debemos estar preparados para no ser eliminado de nuestra carrera. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos, a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros, una incorruptible. Así que, yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo, y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Primera Corintios 9, 25, 27. Siguiente segunda parte en el próximo capítulo.